Muy buenos días, Miami. Muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto a través de su canal 8 Mundo Max. Este servidor, Daniel Torres, como cada mañana, les agradece muy sinceramente por esta sintonía, cuando en este martes de hoy quería abordar conjuntamente con ustedes lo sucedido en el Perú, que acaba de celebrar elecciones, al menos en su primera vuelta. Ha ganado Keiko Fujimori, como ustedes seguramente ya conocen, con un 40% de los votos computados, pero hay que ir a una segunda vuelta porque, de acuerdo con la Constitución peruana, para que un candidato gane la presidencia tiene que tener el 50% más uno de los votos. El otro contendiente que iría a la segunda vuelta con Keiko Fujimori es Pedro Kuczynski, un hombre que frisa más de 70 años de edad, que fue exfuncionario del Banco Mundial y por el que están apostando los mercados, incluso los mercados internacionales. La segunda vuelta pudiera ser el próximo 5 de junio en el Perú. Sin embargo, los analistas no acaban de estar de acuerdo en que Keiko Fujimori, a pesar de que ha ganado una cantidad de puntos por encima de Kuczynski, sobresaliente en realidad, que pudiera llegar a obtener la presidencia, porque anteriormente había una encuesta que señalaba, anterior a las elecciones quise decir, que señalaba que Fujimori era rechazada por el 50% de los votantes habilitados en el Perú. Sin embargo, los resultados no tienen realmente coincidencia con este tipo de encuesta y ahora la situación está pendiente realmente de lo que ocurra en la continuidad de la campaña. Para abordar tan interesante tema sobre lo ocurrido en el Perú, he invitado en el día de hoy al periodista cubano-americano Pedro Corzo, columnista del Nuevo Herald, un especialista en temas latinoamericanos, para quien tengo los muy buenos días. ¿Cómo andas tú? Muy buenos días, Daniel, y gracias por esta invitación. La situación de Perú es muy interesante. Hay que recordar que Alberto Fujimori, quien fuera presidente y después dictador, hay que decirlo con toda propiedad, fue quizás el primer presidente que dividió las aguas políticas en el hemisferio. Él fue consecuencia de lo que algunos califican de antipartidos. Cuando los partidos políticos empezaron a decader en el hemisferio americano, el Perú quizás fue el primer lugar donde se manifestó con mayor vehemencia esa posición antipartido, y Fujimori fue una consecuencia del agotamiento de agrupaciones políticas como el APRA, una agrupación, una fuerza política tradicional en todo el hemisferio que tuvo en su momento una proyección hemisférica, pero que no logró cuajar como le ocurrió, al justicialismo peronista. Alberto Fujimori hizo un gobierno para muchos, en principio, eficiente y conveniente. Limitó la alta inflación que enfrentaba el país, pero lo más importante, controló a Sendero Luminoso. No lo controló dentro de la ley, como pudiéramos decir, en todos sus aspectos, pero que no cabe duda que acabó con una fuerza guerrillera extremadamente violenta que recurría al terror extremo. Y ese crédito que hay que darle a Fujimori lo degrada cuando decide imponerse por encima de otras opciones de políticas e ideológicas vigentes y legales en el país. Bueno, esta es la parte buena de Fujimori, justamente lo que tú acabas de señalar. Otras personas indican que Fujimori le robó al patrimonio peruano cerca de 600 millones de dólares y que por otra parte, está cumpliendo 25 años de cárcel por un exceso de violencia cuando asesinó, hay que decirlo así, a 25 personas en la toma. Recuerdo, yo estaba viviendo en el Ecuador en aquella época y se transmitió en directo este asalto comandado por él, incluso directamente a una especie de headquarter que tenía Sendero Luminoso, y la orden que dio Fujimori fue que no quede nadie vivo. Y efectivamente, allí murieron militantes de Sendero Luminoso, pero también murieron algunas personas que no estaban vinculadas a esa organización terrorista. Y por este motivo está cumpliendo 25 años de cárcel el señor Fujimori, que pienso que si la hija llega al poder, pudiera tal vez manejarse la amnistía para él. Ya ha cumplido largos años de cárcel. Lo más probable es que se maneje la amnistía y sería justo de que la hija se preocupara porque su padre saliera de la cárcel. Y estamos hablando en lo que respecta al afecto y al cariño familiar. Si sería o no justo en términos legales para la nación, ya es todavía mucho más discutible. Hay que destacar también que Alberto Fujimori tuvo un colaborador muy estrecho, un hombre que para algunos simboliza, sintetiza, concreta la corrupción, que fue Vladimiro Montesinos. Seguro. Una especie de Rasputín peruano que hacía y deshacía en el país y que está acusado de haber cometido numerosos crímenes. También hay que destacar
que Keiko Fujimori fue en su momento primera dama en el gobierno de su padre, Alberto Fujimori. O sea, hay muchas complicaciones, hay una situación extremadamente compleja que ha hecho que, repito, presidente Fujimori y Fujimori preso hoy, hayan dividido las aguas políticas en el país y esto haya repercutido directamente en la campaña de Keiko Fujimori y sea un factor determinante en que pueda o no vencer en la segunda vuelta, aunque evidentemente en la primera vuelta contó con un respaldo popular que los demás no tuvieron. Sin embargo, Pedro, hay apellidos que estigmatizan al candidato. En el caso de Fujimori, el apellido del papá ya es un estigma en realidad, porque las personas recuerdan ese mandato de Fujimori que fue variopinto. Estoy teniendo como semejanza el apellido Bush, acá en la propia campaña, cuando Jeb Bush, que era el candidato perfecto por el Partido Republicano. Salvando la distancia, claro, entre George Bush y, por supuesto, y Alberto Fujimori. Es que la única comparación sería por los apellidos y la estigmatización. Sí, señor. Pero no por el proceder político, por supuesto que mucho menos. En el caso de Jeb Bush es un hombre transparente totalmente, un hombre totalmente presidenciable, por así decirlo, y ha sido una lástima lo que ha ocurrido. Y pienso que mucha culpa tuvo el apellido. Pero digo esto haciendo como el papel de la y agrego algo más, yo creo también la ineficiencia del Partido Republicano en definir posiciones en su momento, pero eso es tema de otro programa. Ese es tema de otro programa, porque también los errores de campaña en la campaña de Bush fueron muchos también. Pero bueno, regresando a Keiko Fujimori, lo cierto es que su apellido ya la condena de arrancada y no tiene realmente, para ser justos, a lo mejor no habría ninguna vinculación desde el punto de vista ideológico ni de proceder social. O sea que pudiera ser tal vez una excelente presidenta a pesar de que es la hija de Fujimori. Pero Daniel, aquí hay que preguntarse hasta qué punto el hecho de un apellido, para bien o para mal, debe lastrar tus proyectos de vida. ¿Hasta dónde? Porque en el caso de Keiko Fujimori, no podemos olvidar que fue primera dama del gobierno de su padre cuando su padre se divorció de la progenitora de ella. Por lo tanto, se puede inferir que tuvo alguna responsabilidad, si no material, moral, en la gestión del presidente Alberto Fujimori. Pero, si no hubiera existido ese presidente, ¿hasta qué punto se debe culpar, a un hijo de la responsabilidad de su padre? Es que no tiene responsabilidad ninguna, absolutamente ninguna. Pero nada, somos seres humanos y entonces votamos por esos sentimientos y decir Fujimori en el Perú para algunos les estremece realmente hasta el alma. Y no quieren a otro, es más, la encuesta decía, no queremos otro Fujimori en el poder. No, y algunos apuntan de que Keiko Fujimori, electa presidenta de Perú, como consecuencia de la influencia que el padre puede ejercer sobre ella, pues realmente el padre sería el presidente y no ella. Es posible también, tendría como asesor principal al padre, indiscutiblemente. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, es un hombre, como yo te decía, que pasa de los 70 años de edad, tiene mucha experiencia en finanzas, fue exfuncionario del Banco Mundial y se está apostando a que este hombre pudiera hacer crecer aún más la economía peruana, que está bien. Déjame decirte, Ollanta Humala ha hecho una presidencia que ha llevado a la economía del Perú. Para sorpresa de muchos de nosotros, entre ellos la mía. Sí, para sorpresa, porque está muy ligado a Hugo Chávez y todos pensamos que iba a ser una extensión de ese socialismo del siglo XXI y sin embargo ha sabido llevar una presidencia sin escándalos y haciendo con un pragmatismo. Bueno, sí ha habido algún que otro escándalo. Bueno, su esposa lo ha llevado eso. Hay que tener presente que a veces hay damas que ayudan mucho en la presidencia a sus esposos, pero hay otras damas que los perjudican y ese ha sido el caso de Perú con Nadine Heredia. Esta señora ha sido denunciada en numerosas ocasiones de tener demasiada influencia, de querer imponer su voluntad, al extremo también que se ha afirmado que ella ha cambiado ministros de gobierno a capricho, porque ha tenido una trifulca con la persona y ha determinado la salida de este funcionario. O sea, Nadine Heredia yo creo que ha sido quizás el punto más negativo que sepamos hasta ahora del gobierno de Ollanta Humala. Sin embargo, indiscutiblemente la economía del Perú, hay que darle el crédito a Ollanta Humala, la tomó en el piso prácticamente, en la lona, y la ha levantado hasta un momento que está dentro de los estándares latinoamericanos, es uno de los países líderes en cuanto a situación económica. Y en lo que derechos y oportunidades respectas también. Yo hablé esta semana con un amigo peruano conversando sobre las elecciones, y él me decía que se había disfrutado en el país un clima de tolerancia, de comprensión, de entendimiento, de libertad de expresión, de movimiento, que realmente situaba al Perú en la vanguardia
de los países donde se ejercen los derechos políticos con plenitud. Bueno, ¿qué tal si cambiamos de tema? Adelante. Y tenemos tiempo en el día de hoy para hablar un poquito de Brasil, porque esta semana la situación brasileña está más caliente que nunca, cuando esta comisión especial que ha sido creada para estudiar si se continúa el juicio contra Dilma Rousseff, la presidencia de Brasil o no, está trabajando en esto y le va a presentar, nada menos que al Senado brasileño, esta posición de continuar con el juicio contra Dilma Rousseff. Sería realmente una situación tremendamente difícil para el gigante latinoamericano que está en un momento económico absolutamente negativo, con altísimos niveles de corrupción, porque este sería el comienzo de una especie de limpieza con referencia a los políticos brasileños. En el día de ayer el señor Lula da Silva organizó una gran manifestación en Brasil apoyando a Dilma Rousseff. Se dice que también está pavimentando su camino para regresar a la política y que pudiera aspirar nuevamente a la presidencia del país. Pero el propio Lula también está siendo acusado por corrupción. O sea que la situación no puede ser peor realmente para el Partido de los Trabajadores. El problema es que ese partido se ha convertido en una sentina de corrupción. Desde que llegaron al poder ya van a ser 14 años y el primer presidente fue Lula da Silva. Te pido excusas por esta gripe que me está amenazando. Estás en la moda. Todo el mundo en Miami está en esa onda. Es verdad que estamos en la moda, sí. Pero es una moda muy inquieta, muy molesta y más cuando estamos conversando. Así que le pido perdón a nuestros televidentes. Pero la situación del Partido de los Trabajadores es que es realmente un centro de corrupción, de amiguismo. Es una red que se ha convertido en una especie de mafia donde unos a otros se hacen favores y donde lamentablemente también está teniendo un rol muy importante la empresa privada. Lo que ocurre es que el PT tiene un núcleo duro importante en la sociedad brasileña. El PT, como buen grupo de izquierda, no entiende que los malos gobiernos deben ser depuestos, deben ser cambiados. Entienden que todo lo que se haga en contra de un gobierno de su partido es una especie de golpe de Estado auspiciado por grupos extremistas conservadores. Y no es cierto. Han hecho un mal gobierno. Dilma Rousseff en este momento tiene menos del 12% de apoyo popular. Pero aún así, y esto es lo que es lamentable desde mi perspectiva, ese PT cuenta con un núcleo duro en la población brasileña que puede generar un proceso de caos, de desestabilización, que tal vez nos lleve a rememorar aquellos tiempos en los que Evo Morales quiso derrocar, y lo logró, a Sánchez de Lozada, por medio de la desestabilización social. Tal vez estos grupos extremistas del PT, que los dirige muy bien Lula da Silva, hay que decirlo así, un enemigo de la democracia fuera de Brasil, porque fue un aliado muy estrecho de todos los gobiernos del ALBA. Lula da Silva no cabe duda que quiere ser candidato desde la percepción de la mayor parte de los analistas brasileños. Lo está buscando, pero también está, como bien decías, lastrado por acusaciones de corrupción que todo parece indicar están bien sostenidas. Bueno, hizo un intento Dilma Rousseff de tirarle un manto de piedad cuando lo quiso nominar para primer ministro o ministro de gobierno de su presidencia. Sin embargo, esto también está cuestionado en las Cortes en este momento. Parece que la última palabra la tendría la Corte Suprema de Justicia. Y lo que sí debo decir es que en Brasil todavía existe una fuerte separación de poderes, donde el Ejecutivo no ha podido violar esta separación de poderes y siente ahora una presión extraordinaria, no solamente contra la propia presidenta, sino contra el propio también mentor de esa presidenta, que fue Lula da Silva. Digo esto porque, de acuerdo con la Constitución brasileña, si destituyen a Dilma Rousseff, el vicepresidente sería quien tomaría la presidencia hasta el año 2018. Pero también le están pidiendo la destitución al vicepresidente. Bueno, ahí sí sería un caos, habría que convocar elecciones entonces. No queda más. Me imagino que sería el presidente del Congreso o el presidente del speaker de la Cámara. Y tendría que estar en un periodo de tiempo provisional hasta elecciones. El país, realmente Brasil no se puede dar el lujo de una situación, de un impeachment, de un proceso político de destitución, pero también no se pueden olvidar las violaciones a la ley en la que hayan incurrido la dirigencia política del PT y sus asociados, porque de lo que sí es evidente es que la corrupción está presente en la mayor parte de las estructuras políticas brasileñas, porque no solo se habla de corrupción dentro del PT en el marco del Partido de los Trabajadores, se habla de corrupción también en otros partidos importantes del país y que han estado asociados al gobierno,
Cunha, que es presidente de la Cámara de Representantes, se dice, Leonardo da Cunha, si no me equivoco, se dice que está bien complicados en tramas de corrupción. Ahora estoy pensando que las Olimpiadas van a celebrarse en Brasil. Estamos prácticamente a las puertas de ese evento deportivo. 3 meses, 4 meses. Y esto pudiera ser un manto que favorecería a estos corruptos brasileños, porque la atención se desviaría a lo deportivo y no a lo político. Pero recuerda que previo al fútbol, al Mundial de Fútbol del año pasado, las manifestaciones en Brasil fueron muy grandes, fueron millones de personas en las calles, y ahí fue donde empezó lo que pudiéramos decir el conteo, que puede ser final, de Dilma Rousseff. Hay que estar consciente de que hay una madurez política en muchos países de América Latina. Hay una conciencia política real de las oportunidades y de lo que es el derecho. Y los brasileños aparentemente tienen esa conciencia. Yo creo que están claros en que los derechos hay que reclamarlos de inmediato, que si paulatinamente tú vas haciendo concesión de los derechos, llega el día en que el gobierno te deja sin ninguno, como nos pasó en Cuba. Seguro. Bueno, esta semana para Brasil sería la semana definitiva para Dilma Rousseff, porque si llega al Senado esta propuesta de destitución política o de juicio político hacia ella, sería el Senado quien tuviera la última palabra, y hay tiempo antes de que comiencen las Olimpiadas para resolver esta situación o para sencillamente dejar a Dilma Rousseff en el poder hasta que termine su mandato. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Le quedan 3 años, Daniel. Yo creo que es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Yo creo que las contradicciones, los conflictos políticos se van a tener que aclarar con el resultado que sea, su permanencia o no, pero sí hay que buscar un remanso. Tienen que llegar a un acuerdo, independientemente al que éste sea, que lleve al país a la paz, a la tranquilidad o al equilibrio que por años hemos conocido en Brasil. Todo esto empezó con una corrupción que se llamó el mensalao, cuando el liderazgo de aquella época del PT estuvo involucrados en coimas, estuvo involucrados en recibir dineros y beneficios del gobierno, comisiones que iban a parar a los fondos del partido. Algo parecido a lo que ocurría en la Unión Soviética y lo que ocurre en Cuba, que el partido tiene ingresos propios sin producir riquezas. Terrible. Muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias por tus amplios conocimientos sobre América Latina, en particular sobre Brasil, que lo conoces a la perfección. Gracias por compartirlo con nosotros. Gracias. Gracias.